¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Ortiz, soy profesor de Flaxo, Ecuador, y tengo a cargo en la maestría de Sociología las materias que tienen que ver con movimientos sociales. Y el día de hoy vamos a trabajar, vamos a tratar de describir y comprender lo que fue el paro de octubre del año 2019 y también la situación actual que está viviendo el Ecuador y los movimientos sociales en el marco de la cuarentena por el COVID-19. Quisiera en ese sentido plantearles 4 temas. Una primera introducción básicamente de los antecedentes de la Revolución Ciudadana y especialmente su declive desde el 2014 al 2017. El gobierno de Moreno, desde el 2017 hasta la actualidad, incluyendo el paro indígena y popular de octubre y la situación de la cuarentena. Alrededor de esos 4 temas vamos a trabajar el día de hoy. Quisiera mencionar que desde el año 2014 se produce un declive de la Revolución Ciudadana. Hay un debilitamiento del proyecto, de la hegemonía de la Revolución Ciudadana, fundamentalmente por varios factores. Uno de esos es la caída de los precios del petróleo. También hay un cierto debilitamiento desde el punto de vista electoral. Se pierden las elecciones seccionales del 2015, del 2014, y también hay un cierto debilitamiento de las ideas movilizadoras que habían impulsado el proceso desde el 2007, especialmente con la constituyente de Montecristi. Esas ideas movilizadoras se habían debilitado, especialmente todo el tema ecológico, etc. Y la derecha en ese marco comenzó a reactivarse, especialmente con un discurso antiautoritario y contra la corrupción. Estas fueron las ideas centrales que movilizaron las marchas que se dieron en Quito contra la subida de impuestos en el 2015, especialmente la marcha de las banderas negras. Estamos hablando de una movilización pequeña, pero que de alguna manera impactó en la población ecuatoriana en la medida en que se planteaba ir en contra del proyecto de ley de las herencias, un proyecto impositivo que planteaba el gobierno de la Revolución Ciudadana. En ese marco, las organizaciones sociales se encontraban fragmentadas. Fragmentadas por un lado porque la Revolución Ciudadana no había apostado a tener un bloque social importante. Tenía organizaciones sociales que se habían adherido de una manera parcial, molecular, al proceso de la Revolución Ciudadana, pero también tenía organizaciones que estaban en la oposición, especialmente la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas, y por otro lado la Unión Nacional de Educadores, que eran los sindicatos más grandes que había. Por lo tanto, teníamos corrientes fragmentadas, unas adheridas al proyecto nacionalista, reformista, redistribuidor de la Revolución Ciudadana y otras que habían resistido ese proyecto, especialmente porque el gobierno de la Revolución Ciudadana no había reconocido los derechos colectivos, especialmente de la educación bilingüe y otros por parte de la CONAIE. Y en ese sentido, aunque la Revolución Ciudadana llega al 2017 con un electorado importante, logra ganar las elecciones con Lenín Moreno, sin embargo pierde el poder. Es decir, la derecha, que había perdido las elecciones, logra cooptar a la figura de Lenín Moreno e impulsar un gobierno que desde los primeros días se puso de acuerdo con los Estados Unidos, especialmente, si se acuerdan ustedes, el señor Julián Assange estaba en la Embajada de Ecuador en Londres y el presidente Lenín Moreno ofreció entregar a Julián Assange a cambio del apoyo norteamericano. En este marco se va constituyendo y fortaleciendo ese bloque de derecha con los medios de comunicación, con las Fuerzas Armadas, con los empresarios y los partidos de derecha que habían perdido
participan en una especie de cogobierno, en una coalición que estaba presidida precisamente por una presencia muy fuerte de los empresarios en el gabinete del señor Moreno. Y con este discurso en contra de la dictadura, en contra del autoritarismo y en contra de la corrupción, van articulando una coalición en la cual inclusive intentan acercar a los sectores indígenas y de maestros. El gobierno de Moreno lleva adelante una reforma básicamente a través de un referéndum que básicamente se planteaba desmontar a través de un consejo de participación, de un comité de reorganización de todos los sistemas de control, básicamente desmontar los cambios que había hecho la Asamblea de Montecristi, ¿no es cierto? Básicamente descabezar a las distintas instituciones del Estado, lo cual lo logran. Básicamente la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Electoral, desmontar y descabezar de los correístas que estaban allí comandando esas distintas funciones del Estado. Logra dividir Alianza País, ¿no es cierto? Y en ese sentido impulsa un proyecto supuestamente tolerante, democrático, antiautoritario, pero que fundamentalmente estaba vinculado con, por un lado, una agenda planteada por la Embajada Americana y por otro lado con una agenda del Fondo Monetario Internacional. Tanto en lo económico como político hay un acercamiento muy fuerte. Especialmente lo que está planteándose aquí es el desarrollo de un modelo neoliberal. Si el Ecuador había tenido un modelo neoliberal a finales del siglo pasado, aquí se impulsa un modelo neoliberal, un modelo primario exportador, pero reduciendo la capacidad adquisitiva de los sectores medios y de los sectores populares, enviando al desempleo a muchos sectores de trabajadores públicos y, digamos, extendiendo lo que es la precariedad, las condiciones de superexplotación y de subempleo en la mayor parte de la población. Este es un proceso relativamente acelerado que ya para el 2019 se nota y hace que, digamos, entre a desprestigiarse el gobierno. Mucha gente estaba esperando que Lenín Moreno de alguna manera mantenga el tren de progreso, de redistribución, las políticas sociales que había impulsado Correa, y en ese sentido, ¿no es cierto?, se encuentra con un gobierno que estaba haciendo lo contrario. Una nueva oleada, digamos así, una nueva ola de reformas neoliberales encabezada por Lenín Moreno. Para el mes de octubre, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno aprueba un decreto, el 883, para el retiro de los subsidios de los combustibles, que significaba en definitiva el aumento de los precios de los combustibles en el Ecuador, que golpeaba tanto a los sectores populares como a los choferes y a los sectores indígenas, que había sido tradicionalmente el paquetazo que en la memoria de los ecuatorianos había impulsado los gobiernos neoliberales. Este decreto 883 es el que provoca, ¿no es cierto?, como reacción el paro de los choferes. Hay condiciones para esto, es decir, como les decía, la población en el Ecuador estaba de alguna manera esperando que Lenín Moreno lleve adelante una reforma redistributiva como había hecho Rafael Correa, pero estos 3-4 años de crisis llegó a una situación de sopor, como un síndrome de vértigo, de que los sectores medios iban a caer a una condición de vulnerabilidad y los sectores vulnerables iban a ser más pobres y toda la sociedad, digamos, ya no tenía el Estado que les protegía, y en ese sentido ese síndrome de vértigo hizo que la población apoye a los choferes, pero los choferes, donde hay
distintos intereses, porque hay empresarios grandes, hay monopolistas, hay asalariados, decidieron los sindicatos de choferes retirarse del paro al segundo día, en el mes de octubre, me parece que fue el 3 de octubre, y la gente, digamos, estaba ya en las calles, estaba movilizándose en todo el país, porque el sindicato de choferes tiene sindicatos en cada una de las localidades. Se retira la dirigencia del sindicato de choferes, pero la población ya estaba en las calles protestando contra el aumento de los precios de los combustibles. Y son los indígenas, que también habían mantenido un nivel de organización importante, que están sustentados todavía en las comunas rurales, aunque tienen mucha presencia también en el sector urbano, son los indígenas los que toman la posta de esos sindicatos de choferes que se habían retirado. Y la población a nivel, digamos, descentralizado, desde abajo, sin mayor organicidad nacional, digamos, es la que sale a las calles, corta las vías. Hay un repertorio muy amplio que tiene que ver con plantones, con marchas, con tomas de algunos edificios públicos, con cacerolazos que generalizan durante los primeros días de octubre hasta el día 12 o 13 estas manifestaciones. No se trata del mismo actor indígena que había hecho los levantamientos de los años 90. Ese actor indígena era más campesino, era más comunero, era un indígena que estaba luchando por sus derechos colectivos. Aquí se trata de un indígena más joven, un indígena más, si se quiere, precario, porque llega a la ciudad y se encuentra con que no hay ya la expansión económica había que impulsado la construcción, por ejemplo. En general, los sectores indígenas vivían las mismas condiciones que los sectores populares urbanos, y en ese sentido las condiciones de la expansión del consumo que se habían dado durante el tiempo de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa como presidente, se habían prácticamente agotado, y es una base más precaria, más heterogénea, la del movimiento indígena, más urbana inclusive, pero que de todas maneras mantiene su cohesión étnica y logró mantener la articulación nacional que necesitaba este movimiento para lograr paralizar el país. El país se paraliza por completo durante 11 días y obliga, ¿no es cierto?, a la negociación por parte del gobierno. También podríamos decir que hay una base campesina, indígena, urbana, pero también hay una dirigencia nueva. Ya no es la dirigencia antigua que había sido la que había negociado los derechos colectivos, que había logrado la educación bilingüe, que había logrado una serie de instituciones vinculadas con los derechos colectivos en el campo del desarrollo. Ya no es esa la dirección de la CONAIE. La dirección de la CONAIE es una dirección más joven, más subproletaria, si se quiere, más en condiciones en las cuales no tenía una experiencia, digamos, de relacionamiento con el Estado. El paro es nacional, prácticamente toda la sierra está parada, la Amazonía, también hay presencia en la costa, y el centro se realiza en Quito, básicamente por un lado en el centro histórico donde están las instituciones públicas, donde se dan los enfrentamientos con la policía. La policía está bastante bien entrenada y está, digamos, blindando las vías de entrada para el centro histórico, para el Palacio de Gobierno, para el Palacio Legislativo. Y por otro lado están los indígenas hacia el centro norte de la ciudad, donde están las universidades, que son las que acogen por las noches a los manifestantes y que tienen una logística de preparación para lo que significa la comida, lo que significa la alimentación, etc. Son la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Universidad Central, con mucho apoyo de los sectores medios también y de los sectores estudiantiles, los que mantienen este enfrentamiento con la policía, que además está cada vez más radicalizada.
En el marco de eso se produce un encuentro de las distintas dirigencias en lo que se llama la Ágora de la Casa de la Cultura, que es un edificio bastante grande donde pueden entrar en una sala 3.000 personas, que se constituye una especie de ágora, ¿no es cierto?, de parlamento indígena y popular, en donde se discute y se conduce al movimiento. Son dinámicas, como les digo, nacionales, descentralizadas, muy desde abajo, porque fue un movimiento bastante espontáneo, pero que está con la estructura de la CONAIE de una manera nacional, con una presencia en el territorio nacional. La respuesta del gobierno es una respuesta bastante fuerte para los parámetros de la represión en el Ecuador. Es decir, hay 11 muertos, hay más de 1.000 heridos y más de 1.000 presos, y esto genera, digamos, una explosión de apoyo social más amplia en respaldo con el paro que se conducía desde Quito, ¿no es cierto? El ministro de Defensa plantea que están preparados para una guerra, que hay un enemigo interno que es necesario confrontar y que el ejército va a poder reprimir, la policía también. Es decir, hay un estado de emergencia que se declara en el país. Pese a eso, sin embargo, la población sigue saliendo, hay cacerolazos por las noches, etcétera, de tal manera que la movilización toma cuerpo y obliga al gobierno a negociar. Obviamente los medios de comunicación tratan de encubrir todo. Prácticamente no habría habido paro de octubre si no habría habido las redes sociales, que son las que comunican a nivel nacional todo lo que está sucediendo en cada una de las zonas. Prácticamente los medios de comunicación tienen un discurso monocorde conjuntamente con el gobierno de acusar de vandalismo, ¿no es cierto? Inclusive acusando a los indígenas de estar manipulados por Correa, que está exilado, está en Bruselas, que vive en Bruselas, como que él fue el responsable de la situación que se está viviendo. Sin embargo, hay una serie de actores que comienzan a mediar entre el gobierno y los sectores populares y sectores indígenas para que se dé un diálogo. Participa la Iglesia, participa Naciones Unidas, participan los municipios y logran, ¿no es cierto?, que se sienten a negociar. En ese sentido, ¿no es cierto?, el gobierno ofrece una serie de programas de desarrollo rural, mejoramiento de la educación bilingüe, cosas así muy parciales, pero ya fue a destiempo porque la dirigencia indígena planteó que tiene que quitarse la medida económica y que esa era la necesidad que se había planteado por parte de toda la población. Entonces, hay como una sintonía entre las distintas demandas y con los distintos actores populares encabezados por la CONAIE y por la dirigencia joven de la CONAIE, que en definitiva imponen que se retire el 833, el decreto del aumento de los combustibles. El gobierno hace un nuevo decreto, se deroga el aumento de los combustibles y se establece una especie de tregua, ¿no es cierto?, que es además televisada. Todo esto es entre los miembros del gobierno y las funciones del Estado, el presidente de la República, mediado por la figura de un obispo y del representante de Naciones Unidas, mediado en una sala frente a toda la población que estaba mirando ese diálogo televisivo hacia el día 11 por la noche, el domingo por la noche, en el mes el 12 o 13 de octubre, de tal manera que se transparentó la negociación y la gente llegó a confiar, se consolidó una imagen protagónica del movimiento indígena en esa coyuntura. El gobierno decide quitar el decreto y la CONAIE decide desmontar el paro. No hay digamos, una salida clara
que implique, digamos, un retroceso en la política neoliberal de parte del gobierno. En ese sentido, esto es una tregua, un traspié que tiene el gobierno, pero el gobierno sigue impulsando una serie de proyectos para, digamos, poner en práctica los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No hay tampoco un cambio en su política represiva. Se mantiene el estado de emergencia durante los siguientes meses, se mantienen los ministros. Prácticamente las instituciones del Estado no hacen nada, es decir, ni el legislativo se reúne, ni el Tribunal Constitucional tiene una actitud de vigilancia sobre la violación de los derechos humanos. Prácticamente las instituciones de control están dependiendo del Ejecutivo, de tal manera que prácticamente el proyecto impulsado por esta articulación entre empresarios, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, partidos de derecha se mantienen con una fuerte cohesión de parte de los sectores dominantes. Entonces hay un ambiente extraño que se mantiene hasta que se produce el asunto de la pandemia a inicios del 2020. En el campo popular se mantienen también las diferencias. Es decir, por un lado el movimiento indígena con una herida abierta con el correísmo. El correísmo estuvo participando también en el paro de octubre, pero no tiene la fuerza organizada que tiene la CONAIE. Y por otro lado, ellos tenían una propuesta un poco diferente que implicaba la salida de Lenín Moreno, pero son acusados por el gobierno como responsables también del caos y del vandalismo, ¿no? Y entre estas dos corrientes, entre la corriente indígena y la corriente correísta, ya hay muchas diferencias desde hace muchos años, de tal manera que el paro, a pesar de que participaron en conjunto, no logra, digamos así, suturar, ¿no es cierto?, las heridas abiertas durante 10 años. En esas condiciones, en el mes de febrero, en el 14 de febrero, llega el primer caso de COVID a través de migrantes de Ecuador que fueron a Europa y que regresaban a visitar a sus familias. Hay un primer síntoma del asunto a través de una familia que es contagiada para el mes de marzo y se va expandiendo, especialmente en Guayaquil y en la cuenca del Guayas, en las ciudades cercanas, se va expandiendo el coronavirus. El gobierno prácticamente no hace nada. Es decir, hay una ministra que ahí se dedica a hacer otras cosas, a hacer unas declaraciones. Por otro lado, el ministro de Finanzas no da los recursos porque en ese momento están negociando con el Fondo Monetario Internacional y prefieren pagar a los bonistas y pagar la deuda externa que financiar al Estado para que reaccione de una manera eficiente frente al coronavirus. Prácticamente se pasa el mes de marzo y finalmente le cambian a la ministra, pero aparece otro ministro que tampoco sabe nada de nada. No hay liderazgo en términos de comunicación, no hay liderazgo desde el punto de vista de la información, no hay datos claros y prácticamente todo el sistema de vigilancia epidemiológica ha sido desarmado. Durante las reformas neoliberales que se impulsaron en los últimos 3 años, también quitaron recursos para el sector salud, inclusive despidieron médicos, despidieron enfermeras, de tal manera que el sector se encontraba prácticamente desarmado para poder enfrentar la pandemia. Y este es el resultado, la explosión que se dio y que seguramente ustedes conocieron en lo que significa los cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Esto tiene que ver también con una situación, y es que la ciudad de Guayaquil es una ciudad bastante desigual desde el punto de vista social. Es decir, tienen por un lado un modelo supuestamente exitoso impulsado por el Partido Social Cristiano y el alcalde Nebot, que de alguna manera se ha vendido como un modelo exitoso para el Ecuador por parte de la derecha. Pero
hay suburbios, más de la mitad de la población está subempleada y tiene que trabajar a nivel informal. Las viviendas donde viven están sin condiciones de salubridad, no tienen agua potable, muchas de ellas. Aproximadamente el 20% de las barriadas de Guayaquil no tienen agua potable, no, viven en condiciones de hacinamiento, de tal manera que eso fue, digamos así, el caldo de cultivo en el cual prácticamente se expandió el coronavirus. En ese sentido, digamos, Ecuador ha sido uno de los países que más alto nivel de contagio y alto nivel de fallecidos ha tenido. Se calcula que aproximadamente, en las diferencias, porque no hay datos claros, entre el 2019 y el 2020 de fallecidos hay aproximadamente 20.000, lo que le hace al Ecuador ser uno de los más altos desde el punto de vista de la letalidad de la pandemia en América Latina. Y por otro lado tiene un estado que es el que menos ha gastado desde el punto de vista fiscal, ¿no es cierto? El más bajo en gasto fiscal, creo que con Haití, que no ha gastado prácticamente nada en términos de lo que significa la respuesta del sistema de salud al coronavirus. Tenemos esas dos condiciones, lo cual hizo que el Ecuador sea un caso muy negativo en términos de lo que significa la experiencia de la gestión de la pandemia, ¿no es cierto? Como les digo, con un modelo de gestión muy precario, muy arbitrario, sin liderazgo por parte del gobierno, en condiciones en las cuales ya estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el emisario del Banco Mundial, Augusto de la Torre, que es un ecuatoriano que trabajó en el Banco Mundial, dijo: la realidad superó a la legalidad. Esta frase es una frase muy significativa, porque lo que señala Augusto de la Torre, este representante del Banco Mundial, es que es necesario enfrentar la situación económica del Ecuador a través de tres fases. Una fase de hibernación, una fase que llama reseteo, en la cual prácticamente no se aplican las leyes y lo que se aplica son, digamos así, las disputas que hay en el mercado, que sea la economía en definitiva la que gestione los acuerdos, los contratos entre patronos y trabajadores, y una fase de reforma legal e institucional. En estas tres fases planteó este proyecto de reseteo que tenía el Banco Mundial y que tenía en particular el ministro de Economía, economista Martínez, que prefirió, como les digo, pagar la deuda antes que entregar subsidios al desempleo para que esa gente no salga, o, digamos, apoyar a la pequeña empresa, o dar seguros de desempleo a los trabajadores. Se anularon la legislación vigente, se rebajó los salarios a los trabajadores públicos, se mandó al desempleo aproximadamente 700.000 personas, ¿no es cierto? Se privatizaron las empresas estatales, varias empresas fueron puestas en venta, ¿no? Se impuso de nuevo el aumento de los precios de los combustibles a través de un sistema de bandas, de tal manera que hubo un shock, prácticamente un shock como los que cuenta Noemí Klein, ¿no es cierto? El Ecuador había sido uno de los países en los que, si bien se había impulsado el neoliberalismo, sin embargo, no había sido con este nivel de profundidad que aprovechó el gobierno para impulsarlo en el marco de la cuarentena. Y entonces tenemos nosotros una situación. Es decir, por un lado, reformas neoliberales, por otro lado, se mantiene el autoritarismo, el estado de emergencia, con la presencia de las Fuerzas Armadas, inclusive como, digamos, en el control del coronavirus, y por otro lado, se profundiza la desigualdad. Estos tres elementos, ¿no es cierto?, en condiciones en las cuales hay una situación de pobreza, hay un 50% de informalidad, ¿no es cierto? Hay un 20% de personas que viven en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Con
un 38% de ecuatorianos afectados por una pobreza multidimensional. Entonces, de alguna manera, las condiciones de la epidemia hacen, y la gestión de la epidemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, hace, digamos, que se profundice las desigualdades que habían en el país y que, como les digo, desde la crisis del 2014 se habían venido dando. Inclusive se rebajó los salarios de los maestros y prácticamente el sistema de educación quedó, digamos, paralizado porque no existen las condiciones de comunicación, de internet, para que se pueda dar clases a través de los sistemas de información y de comunicación vía virtual. Como les digo también, en condiciones en las cuales el Ejecutivo es el que manda y el Estado de Derecho ha sido desmantelado, ¿no es cierto?, en el cual además hay un fenómeno que se ha dado en otros países de América Latina también, en las que hay una judicialización de la política, ¿no es cierto?, a través de procesos de persecución política impulsados por el Contralor, básicamente, que es el operador de esta política, básicamente para desmontar la presencia del correísmo, y hay mucha gente que ha sido tomada preso y que ha sido sacada del país también. Entonces, en medio de esta situación, con una coalición de fuerzas sociales, básicamente de la clase dominante, con las Fuerzas Armadas, con la dependencia, ¿cuál es la situación que está viviendo la población en el Ecuador? Diría básicamente, la movilización de octubre quedó en pausa. Y de alguna manera, aunque ha habido reacción popular a esto, por ejemplo, los médicos han salido a protestar, las enfermeras han salido a protestar, los trabajadores han salido a protestar, han habido plantones, los estudiantes se han movilizado ante el ajuste que hubo en lo que significa el presupuesto del sistema educativo. Pero hay miedo y la población está recelosa del coronavirus porque no hay tampoco un Estado que le proteja. Estamos viviendo una situación prácticamente de, como decía una académica, estamos hablando de una especie de expropiación de los derechos, de condiciones en las cuales ya la legislación no funciona, los derechos no funcionan. Hay una especie de expropiación de lo que significa la ciudadanía, en un retroceso bastante grande de las condiciones que el Ecuador había logrado, ¿no es cierto?, en todos estos 15, 20 años de expansión económica y de redistribución. Si bien, digamos, el gobierno es el peor evaluado en América Latina, Moreno no tiene tiene menos del 10% de credibilidad. Sin embargo, este bloque de fuerzas, esta coalición de la clase dominante, los sectores de derecha, etcétera, digamos, articulan un poder muy grande y mantienen un gobierno de carácter autoritario que probablemente va a continuar porque estamos en vísperas de un proceso electoral para el 2021. Y entonces, en el escenario, se mueven las fuerzas de la derecha, están buscando un acuerdo para establecer un candidato en conjunto que probablemente puede ser el señor Otto Sonnenholder, que ni siquiera los ecuatorianos sabemos pronunciar este apellido alemán, que es el candidato que fue vicepresidente de la República y que es un magnate de los medios de comunicación. También está por verse si logran un acuerdo con el señor Lazo, dueño del Banco de Guayaquil, que también tiene un partido que se llama Creo, ¿no es cierto?, por parte de la derecha, pero por parte de los sectores progresistas tampoco hay un acuerdo entre el correísmo, como les había mencionado, con heridas muy abiertas de parte de los indígenas. Los indígenas todavía están debatiendo al día de hoy la candidatura entre el señor Yacu Pérez y el señor Leonidas Issa. Cada uno de estos sectores tiene entre 10-20% del electorado. Y es posible que se polarice esto en la segunda vuelta. Hay que ver también si el correísmo es permitido para que pueda participar desde el punto de vista político.
Entonces, habiendo malestar de parte de la población, habiendo acciones parciales de parte de la población, habiendo manifestaciones, sin embargo, con un estado de ánimo muy pesimista de la gente. En una encuesta se decía que el 75% de la población tenía miedo, el 60% tenía problemas económicos y de desempleo. Había mucha gente que tenía ya parientes que estaban contagiados del coronavirus y el 75% consideraba que el sistema de salud no tenía capacidad de enfrentar la crisis. Sin embargo, todavía no está claro el día de hoy cuál va a ser la reacción de la población cuando pase esto, porque además la cuarentena se mantiene y en estas condiciones golpea y afecta de manera diferente a los sectores populares y a los sectores medios que tienen mejores condiciones para poder subsistir durante esta situación. En ese sentido, los desafíos que tienen los sectores populares en este momento son muy altos. Por un lado, digamos, el tema que se ha planteado, el tema de salud es un tema central, ¿no es cierto? Una respuesta a esto frente al hecho de la ineficiencia del Estado, de la despreocupación del Estado. El tema de la economía, del empleo, es un tema central también, porque las condiciones de precariedad se han extendido. El problema de la alimentación, hay muchos desafíos con lo que significa cadenas, acceso a lo que significa los alimentos, más los problemas que ya existían en términos ambientales, ¿no es cierto? Hay muchos desafíos desde el punto de vista de la construcción de redes ciudadanas, de movimientos sociales, movimiento ecologista, movimiento feminista, sectores juveniles, estudiantiles que puedan articularse. O sea, los movimientos populares tienen en este momento condiciones muy difíciles para poder enfrentar esta situación de la pandemia y sus resultados económicos, además con un gobierno de carácter autoritario, ¿no es cierto?, que tiene a su favor también los medios de comunicación. Con esto quisiera terminar sin, digamos, cerrar todavía una visión y una perspectiva de lo que va a pasar. Es probable que sucedan muchas cosas después de esto, pero lo importante es saber que, digamos, la segunda oleada de neoliberalismo que había en el Ecuador ha terminado con este ensamblaje entre autoritarismo, desigualdad social y neoliberalismo, y por otro lado con movimientos sociales que, si bien tienen un hilo de articulación con el movimiento indígena, sin embargo también están fragmentados. Muchas gracias.